quiero que vean este lugar porque la verdad es que está increíble, estoy maravillada, el color del agua, todo lo que la rodea. Sin temor a equivocarme, les digo que estoy en el punto más fotografiado de todo el cenote Suitún. Estoy en Valladolid, un pueblo mágico ubicado en el estado de Yucatán, rodeado de cenotes. Aquí se encuentra el convento San Bernardino de Siena y muy cerca Ekbalam, una de las principales ciudades prehispánicas del área maya. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Ya que me encontraba en Mérida, decidí también visitar Valladolid, que se encuentra a tan solo 2 horas de la capital en coche y es un pueblo mágico que vale totalmente la pena conocer. Tiempo atrás, en este lugar se encontraba una antigua e importante ciudad prehispánica, Zaquí, cuyo nombre significa gavilán blanco. Aunque es poca la información que se tiene de ella, los primeros españoles llegados a la región describieron un templo piramidal que estaba en uso, pero que fue demolido, y utilizaron el material para construir la iglesia y algunas casas importantes. El 28 de mayo de 1543, Francisco de Montejo, el sobrino, fundó en Chahuacá la villa española a la que nombró Valladolid, y 2 años después, en 1545, la trasladó a Zaquí. A lo largo de la historia, este sitio ha sido testigo de importantes sucesos como la Guerra de Castas, y en la actualidad, la capital del Oriente Maya se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de la península de Yucatán, debido a su estratégica ubicación y a los maravillosos atractivos que posee. La iglesia de San Servacio da la bienvenida al centro de la ciudad y hoy en día es un ícono de Valladolid, aunque no es la original. El primer templo fue construido en este mismo lugar, pero en 1545, y fue demolido en 1705 debido al crimen de los alcaldes. Un trágico suceso en el que el alcalde Fernando Hipólito de Osorno y su tesorero Gabriel Covarrubias fueron asesinados dentro de la iglesia por un grupo de personas cansadas de sus malos tratos y abuso de poder. Después de este hecho, la Iglesia Mexicana y el Vaticano declararon que en la parroquia ocurrió profanación, por lo que el obispo de Yucatán mandó desmantelar la primera iglesia y tiempo después construir una nueva, más amplia y con la fachada mirando hacia el parque principal. Algunos creen que la iglesia fue castigada por este crimen y que su frente no merece estar orientado hacia el Vaticano como otros templos católicos. Esta es la calzada de los frailes, fue construida en el siglo XVI para unir la villa de Valladolid con el pueblo de Sisal. En la actualidad aquí hay muchísimos establecimientos, hay hoteles, cafeterías, venden artesanías, por lo que tienen que venir a recorrerla. Este callejón comienza en la esquina de las 5 calles y finaliza en el exconvento de San Bernardino. En este sector se rescataron detalles arquitectónicos de gran valor, para dar como resultado un conjunto de casas y luminarias que evocan el pasado virreinal de Valladolid. Al recorrerlo, no olvides tomar fotografías en sus coloridas fachadas y poner atención a cada pormenor, ya que en el camino puedes encontrar puntos de interés, como la Casa Maya, que se conservó y restauró para mostrar al visitante cómo las viviendas de esta cultura aprovechaban los materiales de la región. Para comer vine a este lugar que se llama Yacuna. Les platico qué significa el nombre en maya. Quiere decir amor o aprecio. La verdad es que es bellísimo y vine a este lugar porque me lo recomendaron. Recuerden siempre preguntar a las personas locales qué restaurantes les recomiendan para comer, para desayunar o para cenar, porque ellos siempre van a tener las mejores opciones. Ahora sí les platico qué pedí. Pedí este tanucul. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, pues es un chocolate frío con maíz y con cacao, porque yo necesitaba algo refrescante que me diera toda la energía. Y en cuanto a comida, pedí el mole rosa. Les platico que viene con pechuga de pollo. El mole es de pipián, pero le dan el tono rosa con el betabel. Está increíble, la verdad, este platillo se ve delicioso. Vamos a ver qué tal está. Llegó el momento de probarlo. Abajo viene de guarnición, lentejas, un poco de jitomate,
Y bueno, unas cuantas pepitas para decorar el plato. Está buenísimo, súper recomendable. San Roque fue un convento, templo franciscano y hasta hospital. Actualmente es sede del museo con el mismo nombre, el cual ofrece al visitante datos históricos no solo de la ciudad, sino de toda la península, abarcando la época prehispánica, la virreinal y la revolucionaria. Su acervo consta de archivos, fotografías y documentos que dan a conocer los sucesos más importantes que ocurrieron en Valladolid a lo largo de la historia. En su patio fueron enterrados los cuerpos de las víctimas del crimen de los alcaldes. A aproximadamente 10 minutos de Valladolid se encuentra el cenote Zuitún, que es en donde estoy. Este cenote es muy popular por la luz que entra desde el cielo. Y les platico lo que me dicen, que hay 3 tipos de cenotes. De ese dato me acabo de enterar aquí. El cenote abierto, el cenote semiabierto, como este justamente, porque hay un orificio por donde pasa la luz, y el cenote cerrado. ¿Qué tal? Me cuentan que este cenote, el cenote de Zuitún, en miles de años se va a convertir en un cenote abierto porque todo lo que está arriba se va a ir cayendo con el paso del tiempo. ¿Qué tal? Zuitún es considerado un cenote joven. Tiene forma circular, sus paredes son muy altas y en su bóveda podemos observar una gran cantidad de estalactitas, así como la famosa abertura que lo ha llevado a gozar de fama internacional. Para nadar en él es requerimiento usar el chaleco salvavidas que proporcionan en la entrada. Sus aguas, al igual que en la mayoría de los cenotes, son frías, así como cristalinas. Y en las zonas donde hay menos gente, es posible observar a algunos peces de agua dulce nadar en pequeños grupos. Sin temor a equivocarme, les digo que estoy en el punto más fotografiado de todo el cenote Zuitún. Se preguntarán por qué. Porque arriba de mí está el hueco por donde entra la luz y aquí pusieron una plataforma justamente para tomar fotografías. De hecho, hay que hacerlo rápido porque este lugar es bastante solicitado. Hay una cola muy larga y solo tenemos 2 minutos por persona, así que si me disculpan voy a tomar mis fotos porque se me acaba el tiempo. Y es que ¿quién no ha visto esas increíbles imágenes en redes sociales? Para lograr que la tuya quede perfecta, te recomiendo ajustar la luz y distancia de tu cámara o celular mientras estás en la fila y así no perder tiempo cuando pases. Aunque si se te acaban los minutos, siempre puedes volverte a formar. El templo y exconvento de San Bernardino de Valladolid es uno de los conjuntos virreinales más importantes de todo Yucatán. Su construcción comenzó en el año 1552 por la Orden de los Franciscanos. Ocupa una superficie de más de 14,000 metros cuadrados. Consta de iglesia, capillas, exconvento, atrio, huerta y bajo él se encuentra el cenote Cisjá, cuyo nombre significa en maya pozo de agua fría. De todas las construcciones franciscanas en Yucatán, este complejo fue el único que era convento urbano y misión indígena al mismo tiempo. En 1613 se concluyó la noria sobre la boca más grande del cenote. Para el año 1755, el convento fue secularizado y abandonado, lo que provocó su deterioro, pero gracias a esto se evitó su saqueo durante la Guerra de Castas. En la década de los 70, el convento fue restaurado, y hoy en día es una de las joyas arquitectónicas de Yucatán de las que el visitante puede seguir disfrutando. El Museo de Ropa Étnica de México acerca y conecta al visitante con las variadas culturas que existen en nuestro país a través de la colección, preservación e interpretación de prendas únicas de diversos estados. Su objetivo es presentar vestimenta mexicana tradicional y contemporánea para que nacionales y extranjeros comprendan a fondo las habilidades, el arte y el trabajo que involucran la creación de estas piezas. Además, el Murem cuenta la historia de las personas que usaron la ropa de la exhibición, para así conocer mejor a la gente de México, sus tradiciones y sus comunidades étnicas.
Este es el hotel en el que me hospedé, se llama Casa Valladolid y se encuentra en el centro, aproximadamente unas 3 calles de la plaza principal y a solo unos pasos del parque y la iglesia La Candelaria. Les hablo un poquito acerca de sus instalaciones. La verdad es que este patio está súper bonito, tiene alberca, como pueden ver, tiene varios árboles, lo cual refresca muchísimo el ambiente, tiene algunas sillas y camastros en donde ustedes se pueden sentar a relajarse y a pasar un gran rato. Eso sí, si vienen en coche, les cuento que no tiene estacionamiento para que tomen sus precauciones. En cuanto a mi habitación, la verdad es que está muy bien, está muy amplia, está bonita y cómoda. Estoy en el restaurante Saki y les cuento que este es uno de los restaurantes con mejor vista, si no es que de Valladolid, de todo Yucatán. Se preguntarán por qué. Bueno, porque está junto al cenote Saki, el cenote con el mismo nombre. Hagan de cuenta que yo estoy en una de las mesas más privilegiadas porque camino 2 pasos y tengo el mirador. O sea, si yo me asomo ahorita, observo el cenote en todo su esplendor. Eso está increíble. Y bueno, les cuento que pedí un agua de chaya con piña, que no puede faltar en esta región, y de comer unos papazules que me urge probar. Vamos a ver qué tal están. ¡Ay, qué rico! Se me hace agua la boca. ¡Ay! Me encantan los papazules, son de mis comidas favoritas. Acuérdense, son tortilla rellena de huevo cocido y tiene encima pipián. Una verdadera delicia. Y aquí, pues por supuesto que les quedaron deliciosos. Damas y caballeros, con ustedes el cenote Saki. Aquí está, vean qué hermosura de lugar. Les cuento que la gente puede venir aquí a bañarse, a refrescarse, pues a darse un chapuzón, como quien dice, pero no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero hace unos momentos estuvo lloviendo bastante fuerte. De hecho, todavía hay unas gotitas que nos están cayendo en este preciso instante. Entonces, no hay personas. Es por eso que les quiero presentar el cenote y aprovechar la oportunidad para que lo vean como es, al natural, sin gente, sin personas, y se animen a venir para acá. Se ve increíble. Hay muchísima vegetación. De hecho, hay algunos buitres volando por aquí. Entonces, yo me voy a quedar a contemplarlo un rato y a aprovechar para sacar algunas fotos. Ya estoy en Ekbalam. Les platico que para ingresar a este sitio arqueológico hay 2 tarifas, la de visitante extranjero y la de visitante nacional. Les recuerdo que traigan alguna credencial, alguna identificación oficial que avale que son de México. ¿Por qué? Porque si no les van a cobrar la tarifa más alta, que es la de extranjeros. También tienen descuentos para adultos mayores y para estudiantes. Ya saben, si son de México, no se les olvide alguna identificación oficial. Ekbalam es una de las zonas arqueológicas más visitadas de Yucatán. Su nombre significa en maya jaguar negro y sus construcciones están protegidas y delimitadas por murallas. Estamos entrando a Ekbalam. Esta es la primera estructura con la que nos encontramos y les cuento que para llegar aquí pasamos por un camino de piedra. Este tipo de caminos servían para establecer las relaciones comerciales, para mejorar las comunicaciones y además eran un sinónimo de buen posicionamiento y poder político. Este sitio exhibe más de 40 construcciones distribuidas en 2 plazas, la norte y la sur. A mis espaldas tenemos 2 estructuras conocidas como las gemelas. Les platico que este es el conjunto arquitectónico mejor conservado de Ekbalam. En aquellos tiempos las fachadas se decoraban con figuras hechas con morteros de cal. Chequen nada más. Al adentrarnos en la zona y conocer más sus edificios, notamos que sus rasgos arquitectónicos y constructivos no se asemejan a ningún otro asentamiento prehispánico. También llama la atención la decoración plasmada en las estructuras, que representa a deidades, entes místicos, seres humanos y animales. Hay algunas estructuras a las que se puede subir, solo hay que tener cuidado y fijarnos que no tengan algún letrero que lo prohíban. En este momento yo me encuentro en la cima del Palacio Oval, desde donde se tiene una vista maravillosa de Ekbalam. A mis espaldas podemos observar la Acrópolis, digno de fotos y videos este sitio. Aunque la subida a las construcciones puede ser fatigante, te recomiendo hacerla,
ya que Ekbalam es una de las pocas zonas arqueológicas que permite escalar los monumentos del sitio, incluido el de mayor importancia, la Acrópolis, una estructura compleja con cuartos abovedados y distintos niveles. Llegué a más de la mitad de la Acrópolis y cheque nada más, este sitio asemeja la boca de un jaguar. Podemos ver los dientes, podemos ver los colmillos y se dice que aquí es en donde se guardaban las joyas y el tesoro. ¿Qué tal? La edificación mide más de 30 metros de alto, 160 de largo y 70 de ancho, por lo que es considerada una de las más voluminosas de toda Mesoamérica. Después de más de 100 escalones llegué a la cima de la Acrópolis. Está bastante cansado el camino, pero vale totalmente la pena. Desde aquí se ve cómo las otras estructuras forman parte de la naturaleza porque se encuentran en medio de la selva. Es algo indescriptible, pero de verdad que está increíble. Recomendaciones, consejos, traigan zapatos cómodos y agua. Se puede meter agua a este sitio arqueológico, muy necesaria. Hasta ahora se sabe que durante la época prehispánica, Ekbalam fue un centro rector de un área de gran tamaño y que aquí se concentró el dominio y la riqueza de un grupo que tuvo el poder y los recursos para edificar las majestuosas estructuras que en la actualidad se pueden conocer. A 1,5 kilómetros de Ekbalam se encuentra el cenote Xcanché. Les platico que es una entrada independiente, hay que pagar 170 pesos, nada que ver con el sitio arqueológico, y para llegar hasta acá ustedes pueden venir caminando, rentar una bici o si traen coche hay un estacionamiento. Vénganse porque se ve que va a estar bueno. Xcanché es un cenote abierto rodeado de vegetación con un diámetro de aproximadamente 50 metros y alrededor de 15 metros de profundidad. Aunque el color de sus aguas se muestra en distintas tonalidades de verde y azul, es lo suficientemente clara y pura para ver a los peces nadar a través de ella. Quiero que vean este lugar porque la verdad es que está increíble, estoy maravillada, el color del agua, todo lo que la rodea, las plantas, hay unas como lianas, la verdad es que está maravilloso, me ha fascinado. Y bueno, les cuento que una vez que se llega a la entrada hay que pasar a darse un regaderazo. También este lugar cuenta con baños y con vestidores por si no traen su traje de baño puesto, así que no se preocupen, es obligatorio por supuesto el uso de traje de baño. Y pasamos a las regaderas para quitarnos cualquier químico que venga en los bloqueadores, que venga en los repelentes de insectos y que de este modo el agua se mantenga pura. Después hay que bajar varios escalones, así que por favor tengan muchísimo cuidado porque súmenle que venimos mojados del regaderazo. Y bueno, una vez que estamos aquí abajo no queda más que disfrutar. Ahorita me voy a dar un chapuzón yo, vean nada más, qué increíble. La experiencia al estar aquí es fascinante, pues está en total contacto con la naturaleza mientras se disfruta de un refrescante momento. Recuerda que debido a la profundidad de Xcanché, es importante saber nadar para correr el menor riesgo posible. Si no sabes nadar o en algún momento te cansas, puedes pedir prestado un chaleco o un salvavidas inflable y simplemente dejarte arrullar por el tranquilo movimiento del agua. Este cenote ofrece diferentes actividades como la tirolesa o el salto columpiándose en alguna de sus lianas. Lo que gasté en este viaje fue 4,106 pesos del vuelo de ida y vuelta desde la Ciudad de México hasta Mérida. La renta del auto por 2 días fue de 3,800 pesos. Las casetas de ida y vuelta Mérida-Valladolid costaron 392 pesos. La entrada al cenote Suitún costó 150 pesos. 45 pesos del acceso al exconvento de San Bernardino. El boleto para entrar a Ekbalam costó 105 pesos. 170 pesos por la entrada al cenote Xcanché. El total por mis alimentos y bebidas fue de 390 pesos. La noche en el Hotel Casa Valladolid costó 1,500 pesos. Así que el total por mi viaje a Valladolid fue de 10,658 pesos.
Visitar Valladolid es dejarse envolver por su pasado maya y virreinal presente en sus calles y en su arquitectura. La naturaleza que este sitio posee abraza al visitante y su ubicación privilegiada hace que sea irresistible para los turistas que van de paso permanecer más tiempo, pues la belleza de la perla del Oriente Maya invita a querer quedarse en ella tanto como sea posible. Desde el convento de San Bernardino de Siena yo me despido de ustedes. Se acabó nuestro viaje a Valladolid, un lugar en el que yo les recomiendo pasar mínimo 2 días para que puedan recorrer todos sus atractivos turísticos, porque ya sabemos que las visitas a los cenotes llevan algo de tiempo, entonces para que ustedes disfruten, se relajen y estén tranquilos y sin prisas. También si ustedes están de paso por Mérida y les sobra un poco de tiempo, un día pueden venirse para acá para disfrutar de este pueblo mágico. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costa por Destino.